Cordial saludo, apreciados compañeros y tutora. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso Análisis de Circuito del grupo 243-003-76 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es mi documento de identidad que corrobora que soy la persona que va a hacer la explicación de la fase 6 del diseño de circuitos pasivos. Entonces, a continuación vamos a leer la introducción del problema planteado, que dice: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de un grupo juvenil. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 12 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo con los requerimientos del cliente. Trabajo por realizar: diseñar un ecualizador pasivo para el cual el problema propuesto debe filtrar las siguientes frecuencias de corte. Para cada uno de los anchos de bandas pasabajas va de 0 a 280 Hz, pasabandas 1 de 280 Hz a 3.3 kHz, pasabandas 2 de 3.3 kHz a 10 kHz, pasabandas 3 de 10 kHz a 14 kHz y el pasaaltas de 14 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta, se aplicará cada señal de salida a parlantes los cuales tienen impedancia de 12 ohmios cada uno. Entonces vamos directamente acá al cronograma. Entonces este cronograma está diseñado para hacer unas actividades desde el día 15 hasta el día 29. Estos últimos 3 días, 27, 28 y 29, son los días en los cuales no se puede hacer aportes al foro, dado que por reglamento UNAT lo impide, faltando 3 días de la entrega. Estos días entre el 20 al 26, que están en color amarillo, son los días en los cuales se va a hacer la socialización, la realización del video y la entrega final. Y la franja verde es donde se va a hacer entre el día 15 al día 19 la construcción del circuito, tanto del circuito pasabajas, pasabandas 1, pasabandas 2, pasabandas 3, hasta el pasaaltas. Entonces vamos directamente al esquema, a la estructura de los filtros. Tenemos el filtro pasabandas, que lo compone una bobina, una resistencia y el pasabajas, y tenemos el filtro pasabandas, que está conformado por un condensador, una bobina y una resistencia, que es exactamente la misma estructura para los 3 circuitos pasabandas. Lo único que cambia son los valores de cada uno de ellos. Y finalmente tenemos el circuito pasaaltas, que lo compone un condensador y una resistencia. Voy a hacer la explicación del filtro pasabajas, que va de 0 a 280 Hz, y paso a hacer la explicación del circuito ecualizador, dado que por tiempo pues no me alcanza para hacer una explicación más extensa de cada uno de los filtros. Entonces, circuito pasabajas va de 0 a 280 Hz, y la tabla 1 de valores iniciales tenemos la resistencia R1, 200 ohmios, perdón, de 12 ohmios, que va a ser cada speaker, cada parlante, y una frecuencia FC de 280 Hz. Vemos acá el circuito pasabajas, que lo compone una bobina, una resistencia, y para hallar la frecuencia FC primero debemos aplicar la siguiente fórmula, donde la frecuencia es igual a la resistencia sobre 2pi por L. Esta L es la inductancia. Vamos a despejar la inductancia, la vamos a pasar a este lado del igual, a multiplicar, y la frecuencia la pasamos acá a dividir. Entonces tenemos que la inductancia es igual a la resistencia, que son 12 ohmios, sobre 2pi por F, y FC, que es la frecuencia, que son 280 Hz. Ahora sustituimos los valores, hacemos la operación: 12 ohmios sobre 2pi
por 280 Hz nos da 6.82 milihenrios, que es lo que tenemos acá en la bobina 1. Entonces, esa bobina 1 es la que ya vamos a mirar, vamos a ver la simulación, y para eso después aplicamos el valor teórico, que es el que acabamos de hallar, más el valor simulado, y a eso hallamos el error relativo. Entonces, acá tenemos los pantallazos de la simulación en Multisim Live para el circuito pasabajas. Entonces vamos directamente acá, tengo todos los circuitos, este es el circuito ecualizador, que ya lo vamos a explicar, pero acá tengo el circuito pasabajas. Entonces el circuito pasabajas, acá en el punto donde tenemos el corte entre la fase y la señal, vemos que solamente deja pasar las frecuencias bajas y las frecuencias altas, pues va a poner como una especie de tapón, que es más o menos el tope máximo, que son 280 Hz, pero con el margen de error tenemos que está en 276.64 Hz al momento de hacer la simulación. Al momento de hacer la simulación, muy clave tener colocadas las dos probetas, tanto de voltaje como el voltaje positivo, el polo positivo con el polo negativo. Muchas veces fluctúa o varía en el momento de ver la gráfica. ¿Listo? Entonces, ese es el circuito pasabajas como tal. Y acá podemos hacer la apreciación de los circuitos pasabandas. Me voy a centrar más que todo, hacemos la explicación del circuito pasabandas 1. Entonces, de acuerdo con la información suministrada inicialmente, diseño un filtro pasabandas 1 de 280 Hz a 3.3 kHz aplicando la señal de salida a unos speakers de 12 ohmios de impedancia para el desarrollo de este circuito resonante RLC en serie entre las siguientes frecuencias: 280 Hz a 3.3 kHz. Los valores iniciales que nos están dando son resistencia 1, que es los speakers, 200 ohmios, frecuencia 1, 280 kHz, frecuencia 2, F2, 3.3 kHz, o sea, 3300 Hz. Circuito pasabandas 1, entonces vemos que lo compone condensador, bobina, resistencia, y acá tenemos que para hallar el ancho de banda se debe restar las frecuencias donde el ancho de banda se resta de la frecuencia F2 menos la frecuencia F1. La frecuencia F2 es 3300, o sea, 3.3 kHz menos 280 Hz, eso nos da 3020 kHz. Ahora vamos a hallar la frecuencia de resonancia, y la frecuencia de resonancia es Fs es igual a la frecuencia 1, que son 280 kHz, más el ancho de banda sobre 2. Entonces reemplazamos los valores y nos da que tenemos 1790 kHz, 280 más 3020 entre 2 es igual a 1700 kHz. Ahora aplicamos la fórmula para el ancho de banda para un circuito en serie donde el ancho de banda es igual a la resistencia sobre 2pi por L, que es la inductancia. Acá la despejamos, pasamos lo que es la inductancia que está acá dividiendo, la pasamos a multiplicar. Ahora despejando la L, tenemos que la inductancia es igual a la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Reemplazamos los valores de la fórmula y tenemos que 12 ohmios sobre 2pi por 3020 kHz es igual a 632.4 microhenrios. Hallamos el valor del capacitor mediante la siguiente fórmula ahora. Entonces, para hallar ahora el valor del capacitor, tenemos que capacitor o la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia al cuadrado sobre la inductancia. Ahora reemplazamos los valores y tenemos que 1 sobre 2pi por 1790 al cuadrado sobre 632.4 por 10 a la 6, porque son microhenrios, nos dan 12,3
50 microfaradios. Ahora hallamos el factor de calidad, y el factor de calidad es el ancho de banda es igual a la frecuencia sobre el factor de calidad. Despejamos el factor de calidad y tenemos que el factor de calidad es igual a la frecuencia sobre el ancho de banda. Reemplazamos los valores y esto nos da 1790 sobre 3020 es igual a 0,59, que dice que el factor de calidad es menor a 10, la frecuencia lateral no es simétrica, lo que hace que esta frecuencia se desplace a los dos lados, mostrando una disimetría al momento de la simulación. Entonces podemos verla acá. Circuito pasabandas. Acá ya tenemos la frecuencia 280, acá está en 277, 3.3, acá está en 3.324,6 kHz y vemos la frecuencia. Ahora vamos rápidamente a pasar al circuito resonante, perdón, el circuito ecualizador de 5 bandas. El circuito ecualizador de 5 bandas lo compone el filtro pasabajas, el filtro pasabandas 1, filtro pasabandas 2, filtro pasabandas 3 y el filtro pasaaltas. Acá la frecuencia va de 0 a 280 Hz, de 280 Hz a 3.3 kHz, de 3.3 kHz a 10 kHz, de 10 kHz a 14 kHz y acá tenemos 14 kHz. Entonces vemos la simulación, hacemos la simulación. Para que esta simulación me dé acá, como la tengo, tal cual, primero tengo que mirar que la escala esté en forma lineal, porque generalmente nos va a entregar de una forma logarítmica. Y al entregarnos de forma logarítmica, nos las va a entregar con todas las fases, nos las va a entregar así, que es una forma pues bastante compleja de ver, dado que no se va a entender bien lo que estamos haciendo. Entonces, así nos la va a entregar la simulación en forma logarítmica y lo que tenemos que hacer nosotros es quitar las fases, limpiar la gráfica, eliminando las fases o quitando las fases como tal, no eliminándolas sino quitándolas. Y vamos directamente aquí a la escala, a la magnitud de la escala, la colocamos en escala lineal y ya podemos ver cada una de las fases. Entonces vamos a quitar todas las fases y vamos a ver la fase, la magnitud de la señal del circuito pasabajas. Este es el circuito pasabajas. Quitamos el circuito pasabajas, ponemos el circuito pasabandas 1. Vemos ahora el circuito pasabandas 2, circuito pasabandas 3 y el circuito pasaaltas. Vemos que es a la inversa del circuito pasabajas. El circuito pasabajas va de esta forma, lo colocamos acá, y el circuito pasabajas va hacia el otro lado. Entonces dejemos todas las magnitudes para que se vea bien. El circuito ecualizador, o sea que estaría resonando entre una frecuencia de 280 Hz a 14 kHz. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Análisis de Circuitos.